Del buen salvaje al buen revolucionario es un libro de Carlos Rangel que el lector de 1985 encontrará sorprendentemente actual. Se trata de una nueva manera de explicar el modo de ser y los problemas de la sociedad latinoamericana en contra de todas las creencias aceptadas hasta el momento, que produjo un gran impacto en 1976 con motivo de su primera edición en español. Este libro de Carlos Rangel ha provocado una polémica que dura hasta el día de hoy en todos los sectores involucrados y desde su aparición ha encontrado cada vez más lectores a favor o en contra, pero nunca indiferentes. En un lapso de 10 años ha tenido una edición francesa, una edición norteamericana, una edición italiana, una edición portuguesa, una edición brasileña, una edición argentina, una edición en España y 10 ediciones en Venezuela, aparte de una edición para un club del libro. Actualmente está a disposición de los lectores una nueva edición que se ha distribuido a escala continental y por vez primera, a cargo de Editorial Cosmos de México. Doctor Rangel, al revisar su libro para esta nueva edición, ¿sintió usted la necesidad de modificar el texto, poner al día algunas partes, en fin, reconsiderar lo escrito? Realmente muy poco. Cuando Editorial Cosmos me propuso hacer una edición nueva y además para ser distribuida en toda América Latina por primera vez, naturalmente revisé el libro y me encontré, para mi sorpresa, porque tenía años que no lo había vuelto a leer, con que prácticamente el libro en su forma original, escrito hace ya 10 años, decía más o menos todo lo que yo querría decir también hoy sobre América Latina. De manera que ponerme a revisarlo en el sentido de agregarle cosas o anécdotas o hechos ocurridos desde entonces no tenía mayor sentido. Lo que hice fue quitarle algunos anacronismos demasiado flagrantes, pero en general el libro que los lectores tienen ahora disponible en esta nueva edición de Editorial Cosmos es el libro tal cual como apareció en 1976 simultáneamente en Venezuela, editado por Monte Ávila de Caracas, y en París, editado por Robert Laffont. Usted afirma al comienzo de su libro que los latinoamericanos no estamos satisfechos con lo que somos, pero a la vez no hemos podido ponernos de acuerdo sobre qué somos ni sobre lo que queremos ser. Es decir, usted admite que América Latina no ha podido definir en qué consiste su esencia o identidad. ¿Se trataría de una falta de proyecto de la sociedad latinoamericana? No, realmente, no. Proyectos siempre hemos tenido. Ninguna sociedad realmente vive sin un proyecto, ningún individuo tampoco. Lo que ocurre es que nuestros proyectos en América Latina no han dado los frutos que esperábamos de ellos, ¿no? La historia de América Latina o de América Española, porque yo en el libro comienzo por advertir que voy a hablar de Hispanoamérica y afirmo que Brasil, teniendo enormes identidades con el resto de Iberoamérica, es un caso que yo no me atrevo a englobar en ciertas generalizaciones que enseguida voy a hacer. En el caso de Hispanoamérica, pues, la historia es una sola, que comienza ciertamente antes del descubrimiento, puesto que nuestra historia moderna ha integrado la historia precolombina, que incluye el periodo que llamamos colonial y que fue largo tiempo
menospreciado, rechazado, pero que hoy en día está siendo revalorizado, por ejemplo, por Octavio Paz, de forma muy importante, y que incluye pues en los años pasados desde la independencia hasta ahora. Ese proyecto, diría yo, comienza con el descubrimiento, puesto que las culturas precolombinas tenían otros proyectos que nosotros inclusive ignoramos, y particularmente desde las revoluciones modernas, la revolución norteamericana, que tiene mucha más influencia de lo que se dice, la revolución francesa, ha sido o fue largo tiempo esencialmente el de lograr la libertad, la igualdad, la fraternidad y más modernamente el desarrollo, como se dice, ¿no? Y la modernización. Ese proyecto no ha dado los frutos que esperábamos de él. De manera que nosotros mismos, en momentos de pesimismo y de depresión, pensamos, y a veces lo decimos, que nuestra historia ha sido un fracaso. Yo creo que no tanto, pero eso puede ser tema de otra pregunta y respuesta. Recientemente ha habido la irrupción, recientemente, desde hace 26 años, del proyecto marxista en Cuba y ahora en Nicaragua, lo cual por primera vez ha vulnerado el proyecto constante de alcanzar la modernización a través de la libertad. Entonces estamos en este momento en ese conflicto, en el cual por primera vez desde la independencia se ha propuesto un proyecto alterno al de lograr la armonía social y el progreso a través de las libertades. Pero claro que hemos tenido proyectos. Lo que ha pasado es que los resultados no han estado a la altura de nuestras expectativas. Precisamente la parte medular de su libro y probablemente la que ha herido más la susceptibilidad de ciertos sectores de los países hispanoamericanos es que usted plantea una oposición entre esa sociedad hispanoamericana que tiene un sentido de su propio fracaso en cuanto a alcanzar esos objetivos de libertad, democracia, justicia social y desarrollo económico, en contraste con una sociedad que aquí mismo en América ha alcanzado esos mismos objetivos e inclusive ha propuesto nuevas metas, que es la sociedad de los Estados Unidos. Y se ha convertido, en el caso de su interpretación de la problemática latinoamericana, en la llave de una serie de fantasías, autojustificaciones, supuestas justificaciones de esos problemas y de esos fracasos, siempre en relación con la sociedad exitosa. Bueno, se ve que usted ha leído bien el libro. No siempre me ha ocurrido eso de que quienes me han entrevistado hubieran leído el libro previamente. Usted ha hecho una observación muy justa, que la médula de este libro, la observación medular, como usted dijo, es la hipótesis de que la explicación profunda de nuestras frustraciones, que son mucho menores objetivamente de lo que nosotros mismos pensamos, es el contraste entre lo que nosotros percibimos como el éxito norteamericano, que por cierto los norteamericanos no siempre están de acuerdo, muchos de ellos están muy poco satisfechos con su sociedad, pero eso es otra cosa. Nuestra percepción es de éxito casi total, y es una percepción exagerada. Y dije el contraste entre eso y nuestro propio resultado, lo que nosotros hemos logrado
en nuestra sociedad, si Brasil pues coincide con nosotros los hispanoamericanos, de que en el mismo ámbito geográfico y en el mismo tiempo histórico, en América y a partir del descubrimiento, ha habido dos aventuras, dos parábolas diferentes. En América, el Nuevo Mundo, la tierra de promisión, donde el proyecto más básico de muchos inmigrantes hasta hoy ha sido encontrar o fundar una sociedad mejor, distinta a la del Viejo Mundo. Hay unos americanos tan exitosos que se han cogido el gentilicio para ellos, ¿no? Ellos son los americanos, dicen ellos, que han hecho exactamente eso, fundar una nueva sociedad, distinta al Viejo Mundo, igualitaria, democrática, libre y además exitosa económicamente. Y que hay otros americanos, nosotros, que inexplicablemente, habiendo sido Hispanoamérica o América Latina toda, inclusive Brasil, mucho más adelantada, digamos, en 1600 o en 1700, que las pobres colonias norteamericanas, luego en un tiempo cortísimo, de 250 años o así, hemos totalmente perdido ese tren. Y entonces nos cuesta mucho trabajo admitir que la diferencia, la cual percibimos como mayor de lo que en realidad es, como ellos más exitosos de lo que en realidad son, y nosotros más frustrados de lo que en realidad somos, pueda explicarse por las cualidades de ellos o por nuestros defectos. Y entonces caemos en una serie de mitos. El libro se llama, por cierto, tiene como subtítulo Mitos y Realidades de América Latina, que tratan de transferir la responsabilidad por ese contraste inexplicable, salvo por el reconocimiento de verdades desagradables, como debido a causas externas a nosotros. Originalmente, las expectativas de estas sociedades eran semejantes a las de los norteamericanos. La independencia la hicimos para emularlos a ellos y con ese fin expreso. El Congreso de Venezuela trató de declarar la independencia el año 1812, el día 4 de julio, cosa que nunca se dice, para que coincidiera con la declaración de independencia de los Estados Unidos. Por dificultades de procedimiento la declaramos solo el 5. Y la expectativa era de que mágicamente, al hacernos independientes, íbamos a duplicar, a igualar lo que había ocurrido en Estados Unidos desde 1776. Y no ocurrió. Entonces, a corto plazo, ya para 1830-40, hubo necesidad de comenzar a explicar aquello, por qué lo que había pasado allá no pasaba aquí. Y entonces comenzaron a surgir teorías como racistas, por ejemplo, de que lo que ocurría aquí era que había mezcla de razas, y había indios, y había mulatos, y que eso nos retrasaba y que nos hacía falta inmigración europea. Luego, con el tiempo, hemos unido esa explicación, que es de mala fe evidentemente, porque la daban los blancos de las clases dominantes, a la explicación que está de moda, que es la explicación leninista, no marxista, leninista, que es lo que yo he llamado en otro libro la ideología tercermundista, y que consiste en sostener que tanto el adelanto de los países adelantados como el atraso de los países atrasados se deben a las relaciones entre unos y otros, que ellos son ricos porque nosotros somos pobres, y que nosotros somos pobres porque ellos son ricos, pues que la riqueza excedente que ellos tienen ha sido sustraída del tercer mundo. En el caso, claro, de este drama americano, hay razones para que esa explicación falsa y mítica se exacerbe, ¿no? Porque nosotros tenemos mucha más necesidad, requerimos mucho más urgentemente para poder vivir con nosotros mismos,
darnos una explicación del contraste entre los Estados Unidos y nosotros, distinta a reconocer que ellos tienen y tenían antes, inclusive de su independencia, ciertas virtudes cívicas de las cuales nosotros carecemos. De modo que cuando usted dice que señalar que la explicación de la neurosis latinoamericana hay que buscarla radicalmente en la coexistencia de esas dos culturas, la anglosajona en Estados Unidos y la hispanoamericana o latinoamericana en el sur, usted en efecto da en el clavo. Con respecto a esa base mítica que usted ha encontrado en su aproximación a la cultura hispanoamericana, ¿podría explicarnos cuál es exactamente el contenido del mito del buen salvaje? Pues sí, mire, los mitos de América Latina o de América Hispana no los creamos desde luego nosotros. Como tantas otras cosas, las hemos recibido de nuestro pasado en el viejo mundo, de la herencia cultural europea y asiática, ¿no? Y uno de los mitos más persistentes de la humanidad es la idea de que antes de la época que estamos viviendo, los hombres que nos formulamos ese mito y nos ayudamos con él, en una época mítica justamente, hubo una sociedad feliz, perfecta, ¿no? La edad de oro, la llaman, ¿no? Y que la edad actual en la que estamos viviendo es una edad inferior, porque ha habido la caída. Es también el mito del paraíso terrenal, el mito de que hubo una etapa feliz del hombre, Adán y Eva, en el caso del paraíso terrenal, y que mediante no se sabe qué cosa, o sí se sabe, el pecado, el árbol de la vida y el fruto del conocimiento, o cualquier otra causa, la humanidad perdió esa beatitud natural y primitiva. Pues bien, los europeos y en general la gente del viejo mundo, que es la masa continental euroasiática y africana, se habían conocido siempre unos a otros, más o menos, ¿no? De manera que no podía surgir, salvo como una ficción, la idea de que existía en alguna parte todavía una sociedad incontaminada, una sociedad donde no hubiera tenido lugar la caída. Pero en cuanto se descubrió un nuevo mundo desconocido, enseguida se les ocurrió a los europeos que allí podría todavía existir el paraíso terrenal, que allí podría todavía estar el hombre incontaminado, que allí podría todavía no haber ocurrido la caída. Colón, en sus cartas a los reyes católicos, sostiene que los aborígenes del Nuevo Mundo eran totalmente inocentes de pecado original. Más o menos no dicen esas palabras, pero sugiere que eran totalmente buenos, que no tenían entre ellos conflictos, que no eran violentos. Eso, claro, se disipó rápidamente. Al poco tiempo hubo choques entre esos buenos salvajes y los europeos. Pero quedó sembrado el mito, la idea de que en América había buenos salvajes, el buen salvaje. La expresión fue acuñada mucho más tarde, en el siglo XVIII, pero ya en el siglo XVI, Montaigne expresa la idea con toda claridad. En uno de sus ensayos cuenta cómo le traen al rey de Francia a unos indios, ¿no? como les decían, por equivocación, porque esto no era la India, a unos aborígenes americanos, a unos amerindios. Y dice Montaigne que estos eran unos hombres sin maldad y que su sociedad, antes del descubrimiento, había sido una sociedad perfecta, donde no había enfermedades, ni maldad, ni conflictos, donde los hombres se entendían entre ellos sin problemas, y inclusive donde hablaban un lenguaje parecido al griego, una cosa realmente fantasiosa, ¿no? Y que no sabían estos pobres amerindios cuánto les iba a costar haber sido descubiertos por los pervertidos y corrompidos europeos. Luego, claro, Rousseau le da más tarde una expresión más moderna al mito,
con aquella frase de que el hombre nace bueno y es la sociedad quien lo corrompe. Inesperadamente, una filosofía política de pretensión moderna y progresista y futurista como es el marxismo, recoge esta mitología intacta. Habla expresamente de un supuesto comunismo primitivo, donde el hombre era feliz, no habiendo ocurrido lo que Rousseau señala como la desgracia de la humanidad, no haber impedido que alguien dijera esto es mío y cercara un terreno. Luego, la caída, que en el caso del marxismo no es comer la fruta del árbol de la vida, sino la invención supuestamente arbitraria de la propiedad privada, y la redención, que será la revolución, y el establecimiento del comunismo, con lo cual volveríamos a la Edad de Oro. De manera que el mito está calcado perfectamente por esta filosofía pseudomoderna, en realidad reaccionaria hasta lo más profundo de su esencia. Y el revolucionario marxista, el guerrillero, este que aparece en las portadas del libro, es justamente quien va a redimir a América en primer lugar y luego al mundo supuestamente de la caída. Por eso el libro se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. El revolucionario marxista, digamos encarnado en Che Guevara, es el profeta, el Cristo, mediante quien se va a lograr la salvación, la redención, y no la vida eterna, pero sí la supuesta perfecta armonía del comunismo. De este modo, no se trataría de una vuelta al pasado para reencontrar la Edad de Oro, sino más bien de proyectar esa Edad de Oro hacia el futuro, como por ejemplo en la expectativa que creó la Revolución Cubana. Bueno, desde luego, sí, pero es que ni siquiera hay divergencia en eso, porque el mito de la Edad de Oro y de la caída, o del paso a la Edad de Hierro, siempre estuvo acompañado por la idea de que al final todo volvería a ser igual, que no habría únicamente semejanza, sino identidad entre la Edad de Oro del comienzo y la salvación final. Evidentemente esto tiene que responder o tocar cuerdas muy profundas del alma humana, puesto que el éxito del cristianismo, el éxito de cualquier salvacionismo, demuestra hasta qué punto los seres humanos estamos ansiosos de que se nos diga que más allá de las dificultades de nuestra vida y de la vida de la sociedad en la cual estamos insertos, va a haber una resolución feliz. El mundo antiguo no conoció el historicismo, que es la idea de que la historia tiene un desarrollo y un sentido y un final, una meta. Pero el historicismo ha debido ser intuido oscuramente por los seres humanos antes de ser formulado con tanta fuerza por el Evangelio cristiano, con la idea de que sí, el mundo es un sitio terrible, pero que habrá una salvación, que la historia tiene un sentido y que el sentido de la vida se manifiesta en la historia. Occidente, claro, tomó ese historicismo, y cuando en el siglo XIX se llegó a un punto en que, habiéndose perdido mucho la fe en el salvacionismo cristiano, casi al punto que se pensó que podía extinguirse totalmente, y que Nietzsche dijo aquella célebre frase, aquella célebre sentencia, Dios ha muerto, ¿no? Occidente estaba listo, ansioso de que alguien le propusiera un nuevo salvacionismo coherente, pero en el fondo idéntico al que había perdido su prestigio, y por eso el marxismo tuvo tan buena fortuna, porque venía justo a llenar ese vacío que se había creado. De manera que no hay innovación en el marxismo, ni siquiera en eso. El marxismo promete la salvación, igual que Cristo, igual que el cristianismo.
Solo que, como el mismo Marx dijo, las cosas se dan por primera vez con grandiosidad, con altura, y la segunda vez como caricatura. Napoleón III es la caricatura de Napoleón I. El marxismo es una triste caricatura del cristianismo. Vale la pena señalar que antes del vaciado del marxismo dentro del mito del buen salvaje, ya existía una tradición anti-norteamericana y no exclusivamente antiimperialista en las repúblicas hispanoamericanas y desde el mismo siglo XIX. Como si se hubiese, desde un comienzo de la vida independiente para los países de América Latina, planteado una confrontación entre esa cultura anglosajona y nuestra cultura hispanoamericana, y con un descrédito para la anglosajona y un prestigio para la nuestra. ¿Eso corresponde a la estructura mítica de pensamiento que usted detecta dentro de nuestra cultura? No, eso responde a hechos. Los Estados Unidos no comienzan a aparecer inquietantes para nosotros, sino desde el momento cuando nuestro propio proyecto independentista comienza a tener dificultades, que es muy rápidamente, desde luego, ¿no? Previamente, nosotros más bien nos identificábamos con los Estados Unidos, conocíamos muy poco de los Estados Unidos, o de esas colonias inglesas, mejor dicho, ¿no? Sabíamos que estaban allí oscuramente. Se ha olvidado, no se sabe hasta qué punto España mantuvo a sus colonias aisladas del mundo. Humboldt, a principios del siglo XIX, cuando hizo su célebre viaje por el Nuevo Mundo, descubrió en México gente de clase alta que ignoraban que en el mundo alguien hablara un idioma distinto al castellano. El comercio de la provincia del Río de la Plata, lo que es hoy Argentina, hasta ya bien entrado el siglo XVIII, cuando España tuvo un rey borbónico, un rey francés, no podía efectuarse por mar desde Buenos Aires, digamos, a España, a Sevilla, ¿no? a los puertos españoles que tenían el monopolio del comercio con el Nuevo Mundo. Aunque parezca inverosímil, era preciso enviar cosas de España a Buenos Aires o exportar cosas de Buenos Aires a España al lomo de mula, por sobre los Andes, hasta Lima, de allí por barco hasta Panamá, al lomo de mula a través del Istmo, y entonces por barco a España, ida y vuelta, ¿no? Había una gran ignorancia en América Española y en Brasil, pero de lo que eran las colonias inglesas de América del Norte. Tenemos por fortuna un testimonio que yo cito en el libro de un valor inestimable sobre cómo aparecían las colonias norteamericanas y los Estados Unidos recientemente independientes a los ojos de un latinoamericano ilustrado, que es el diario de Miranda. Miranda, cuando deserta del ejército español, cuando decide que ya no está en seguridad porque se sabe que es un conspirador, que es un republicano, y decide huir de Cuba, siendo oficial español, se va a Estados Unidos y permanece en Estados Unidos casi 2 años. Y esa parte del diario de Miranda nadie la cita jamás. Mi libro está citada extensamente. Y es porque Miranda hace un juicio totalmente inteligente, totalmente desapasionado y totalmente justo de lo que son esas excolonias, ahora un país, una federación de estados independientes, en 1779 o así, ¿no? Si bien recuerdo. Y no hay en Miranda ningún perjuicio adverso a aquello, todo lo contrario. Es decir, no había habido ningún contacto, ninguna fricción, tampoco había habido ningún buen resultado de la República Norteamericana.
a esas alturas, nada demasiado distinto a lo que había sido eso cuando era colonia inglesa, ¿no? Como para que un latinoamericano, en este caso Miranda, quien además era un hombre excepcional y no era un acomplejado, se sintiera en necesidad de disminuir aquello o de encontrarlo ominoso. Eso no había pasado todavía, ¿no? Nuestra reacción, nuestro primer odio, si se quiere, u hostilidad, es contra España, ¿no? Que era la potencia europea que nos había conquistado, bueno, no que nos había conquistado, que nos había creado, esa es la verdad, pues, nosotros somos españoles, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero después de Freud sabemos que los hijos pelean con sus padres. Entonces nos peleamos con nuestro padre y madre, que era España, y comenzamos en la cadena de nuestros mitos por atribuirle todos nuestros males, todo lo que no nos gustaba en nuestra sociedad, a eso, ¿no? A que habíamos estado invadidos y ocupados durante 300 años, ¿no? Una cosa disparatada, pero así fue. Ese es otro de las facetas del mito del buen salvaje. Los criollos blancos que rompen con España se declaran enseguida herederos de los incas y de los mayas y de los aztecas, ¿no? Buenos salvajes que se han sacudido del yugo español después de 300 años de dominación. Hemos recuperado la independencia, ¿no? En México hasta hoy pues se habla en esos términos y no hay una estatua de Hernán Cortés. En Venezuela somos menos neuróticos. Pues bien, casi enseguida los Estados Unidos comienzan a prosperar y a hacerse poderosos en una forma que Bolívar percibió. Bolívar, que era el más inteligente de los suramericanos, de los hispanoamericanos, sí percibió que allí iba a haber, que allí había ya en ese momento, 1825, una gran potencia. Lo percibió antes todavía. ¿Por qué llama Bolívar, por qué convoca a Bolívar al Congreso Anfictiónico de Panamá? Para tratar de que en la América Española, como ya existía la Gran Colombia, destinada pues a disolverse casi enseguida después, se crearan otros entes políticos, otras entidades estatales, y que entre ellos hubiese un acuerdo para contrapesar el poder que ya Bolívar preveía excesivo de los Estados Unidos. Así como Bolívar le propone a Santander, en una carta célebre que existe, está publicada entre sus cartas, una alianza con Gran Bretaña para que Gran Bretaña, a pesar de toda su maldad que Bolívar no dejaba de percibir, nos sirviese de parachoque, nos protegiese contra la influencia creciente de los Estados Unidos. Claro que nadie le hizo caso. Entonces, desde América hispana o América Latina se comienza a ver el auge de ese gran poder. Y tras haberlo admirado, tras haber admirado su independencia, tras haber copiado su constitución, tras haber copiado hasta la idea federalista, Estados Unidos de Venezuela, Estados Unidos mexicanos, comenzamos a tener otra percepción, otra intuición distinta, que es la de el gigante que nos está creciendo al lado. Y entonces, de haber visto solo en Europa, y solo en la antigua potencia colonial, España, o solo en la Santa Alianza que restauró las monarquías en Europa, la amenaza para nosotros, comenzamos a ver la amenaza pues en estos otros americanos. Y como no hay ninguna razón en apariencia para que ellos prosperen y se hagan poderosos y nosotros permanezcamos débiles, comenzamos entonces a alimentar en nosotros mismos ese complejo, esa frustración, ese sentimiento de inferioridad y de enemistad con los Estados Unidos, que luego, al irse desarrollando la historia, va a encontrar asideros en cosas muy reales, pues en el imperialismo norteamericano, que no es mentira, ¿no? Ahora, antes de eso, en el siglo XIX, hubo una admiración todavía sin límites por los Estados Unidos en un hombre como Sarmiento, por ejemplo. Sarmiento, embajador de Argentina en Washington, es electo presidente admirablemente en ausencia, siendo embajador en Washington, y regresa a Argentina a tratar de calcar las instituciones norteamericanas en su país. De modo que la Constitución argentina clásica, que creo que es de
1848 o 50 y pico, no recuerdo en este momento, está calcada y es la constitución histórica de los argentinos a la cual siempre se refieren, está calcada de la norteamericana. Entonces hubo lo que los mismos latinoamericanos llamamos entonces la nordomanía. Y en medio de ese ambiente de admiración acrítica por los Estados Unidos, es cuando se crea la Unión Panamericana en Washington, basada en la hipótesis de que hay intereses comunes entre todas las repúblicas del hemisferio occidental y que aún existe pues en la forma de la Organización de Estados Americanos. Con la guerra hispanoamericana se introduce un nuevo elemento, y es que a pesar de que habíamos antes rechazado a nuestro padre y madre España, cuando los Estados Unidos le dan una paliza a España en 1898, en Santiago de Cuba y en Manila, esa derrota no podemos dejar de sentirla como nuestra. Y surge entonces el Ariel de José Enrique Rodó, para sostener que sí, ellos tendrán barcos más poderosos o mejor manejados que los nuestros, ¿no? Pero nosotros somos más espirituales. Una de las tesis que usted defiende en su libro y que ha producido más polémicas es precisamente la de que el fracaso de la sociedad hispanoamericana no se debe al éxito de la sociedad norteamericana, o en otras palabras, que las causas de nuestros problemas están en nuestra misma sociedad. ¿Podría usted abundar acerca de las principales causas, acerca de por qué América Latina no ha logrado cumplir su proyecto de justicia social, igualdad, libertad, democracia y desarrollo económico? Sí, desde luego, ese es otro de las facetas o los puntos medulares del libro, para usar el adjetivo que usted usa antes, que por cierto es extensible a toda la relación mundo desarrollado, tercer mundo. La ideología tercermundista, la cual yo desmenuzo en ese otro libro más reciente que se llama El tercermundismo, consiste en sostener básicamente, como dije antes, que el desarrollo en unos países ha causado subdesarrollo en otros. Ese es un transparente disparate, porque hasta hace muy corto tiempo, hasta hace 300 años, para darle un muy largo lapso, el mundo entero era pobre, ¿no? Ninguna sociedad histórica había jamás ni sobrepasado los $200 de ingreso per cápita anual, dólares, claro, convertidos en bienes de consumo a precios constantes, o estado por debajo de los $50. Esa era la norma histórica del Imperio Romano, de la China, de la dinastía Han, o de Indonesia hoy. Eso no es lo raro, eso es lo que había siempre sucedido. Lo extraño es que en los últimos 300 años, desde la Revolución Industrial, menos de 300 años, desde 1730 o 50, de pronto apareció el desarrollo en la historia. No se podía subdesarrollar a nadie porque todos éramos o todos eran subdesarrollados. Y entonces, sin ningún contacto ni explotación significativa del hoy llamado tercer mundo, algunos países, por su ingeniosidad, por su iniciativa, por sus virtudes cívicas, comienzan a desarrollarse, a producir riqueza por encima de esa norma histórica tope de $200. El primero fue Gran Bretaña, y luego se han ido incorporando hasta hoy, el proceso continúa, otros países a lo que llamamos el desarrollo. Entonces es absurdo, es de una falsedad diáfana que el mundo desarrollado no ha empobrecido al tercer mundo. Tampoco es que no le haya hecho ninguna agresión o que no haya perpetrado ninguna exacción. Claro que sí.
En la sociedad humana y entre sociedades humanas a través de la historia, los más fuertes siempre han cometido exacciones contra los más débiles. Pero hasta el asalto a mano armada, ¿no?, que es la exacción más desnuda, ¿no?, exige, para que pueda tener lugar, una disparidad de fuerza entre el ladrón y la víctima. El ladrón carga un cuchillo, por lo menos. De modo que la mayor fuerza tiene que ser previa a cualquier expoliación. Expoliación ha habido. Lo que no ha habido es lo que se pretende, que esa expoliación explique el progreso de unos y el atraso de otros. Al contrario, yo sostengo, y creo que demuestro, sobre todo si se toman los dos libros, que el impacto traumático de Occidente sobre lo que hoy llaman tercer mundo ha sido estimulante. Y doy, por ejemplo, no en este libro, sino en el tercer mundismo, el ejemplo del encuentro de Occidente con Egipto, encuentro que se produjo en diferentes oportunidades, pero me voy a referir a las dos que sirven para la demostración. En San Luis, el rey San Luis de Francia, trató en una cruzada de reconquistar a Egipto para la cristiandad. Egipto, que había sido uno de los grandes centros del cristianismo en el siglo IV, V de nuestra era. Para ese momento, Egipto había dejado de ser parte del Imperio Romano, había sido conquistado anteriormente por otros grupos humanos, y en particular en el momento cuando San Luis trató de reconquistar a Egipto, en el siglo XI, si mal no recuerdo, XII. Egipto era musulmán y vivía bajo el régimen de los llamados mamelucos. Los árabes habían desde el siglo VII pues conquistado casi todo el Mediterráneo sur, pues la parte del norte de África, España, todo el Medio Oriente, y pronto conquistarían lo que es hoy Turquía, y finalmente Constantinopla, llegarían casi hasta Viena. En Egipto reinaban los mamelucos. Los europeos, los franceses, tratan de reconquistar Egipto para el cristianismo y son desbaratados, son derrotados de la manera más aparatosa, porque en ese momento la civilización islámica era más avanzada en todo, inclusive en el arte de la guerra, que Europa. El caballero medieval francés era una versión menos experta del guerrero armado a caballo que los mamelucos. Y los mamelucos desbarataron a los franceses. Bueno, en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte hace una nueva expedición francesa a Egipto. No han pasado sino 7 siglos. Los mamelucos, cuando se enteran en el Cairo de que los franceses otra vez han desembarcado en Alejandría, se preparan a volverlos a desbaratar. Pero en el intervalo, muy corto, en la perspectiva histórica, los mamelucos se habían quedado tal cual como habían sido cuando San Luis, o tal vez habían degenerado inclusive. Y en Europa había comenzado a ocurrir, pero desde materialmente la hora antes. Si la expedición de San Luis fue ayer, el desarrollo capitalista y liberal de Europa acababa de comenzar. Pero ya eso había sido suficiente para que los europeos fuesen ahora no inferiores en todo y también en la guerra, como habían sido pocos siglos antes, a los mamelucos, sino muy superiores. Cuando los mamelucos se enfrentan a Napoleón, Napoleón es él quien los desbarata a ellos con una gran facilidad, pues la artillería moderna, digámoslo, contra una carga de caballería medieval. Pero no solo eso, Egipto era un agua estancada. Egipto mismo y el mundo ignoraban lo que había sido Egipto antes. Y es Occidente, a través de esa expedición de Napoleón Bonaparte, con los científicos, con los artistas que lleva, quienes hacen una cosa totalmente simbólica, descifran los jeroglíficos. La piedra de la Roseta, traída por Napoleón de Egipto a Francia, es usada por un sabio francés, Champollion, para descifrar el lenguaje del Egipto antiguo. Y Egipto se abre, Egipto, que era un libro cerrado, se abre. Y se abre no solamente al mundo, se abre a sí mismo. Egipto recupera conciencia de su pasado y de su orgullo.
y Egipto, que hoy no ha resuelto sus problemas, es incomparablemente mejor por haber Napoleón ido allí en 1898 y por haber estado luego allí los ingleses, de lo que era el Egipto de los mamelucos. De manera que allí se ve como en un laboratorio cuál es el verdadero efecto del impacto traumático de Occidente sobre el tercer mundo. Ese viaje, esa expedición militar de Napoleón a Egipto, forma parte de lo mismo que significa, por ejemplo, el viaje de Humboldt a Hispanoamérica, o el viaje de Darwin en el Beagle. Son los europeos occidentales y eventualmente los norteamericanos, que forman parte de la misma civilización, quienes nos han abierto los ojos a nosotros, que somos también occidentales, pero marginales, y mucho más todavía a los asiáticos y a los africanos sobre nuestras propias culturas. La cultura occidental es la primera que vence el etnocentrismo, que pone de relieve, que valoriza todas las culturas humanas y que le enseña a los pueblos de lo llamado tercer mundo a tener orgullo en sí mismos y ambiciones. En el siglo XIX, Renan, el famoso escritor francés, hizo un viaje al Medio Oriente y pasó por Petra y por Palmira, que fueron grandes ciudades del Imperio Romano. Y viendo las ruinas de Palmira y a los árabes de ese momento, los beduinos, dormidos como lagartijos, como lagartos decimos en Venezuela, no sé si se dice aquí, entre las ruinas dijo: desgraciados los pueblos que no tienen necesidades. Pues bien, el impacto traumático de Occidente, para decirlo menos, porque el argumento es mucho más completo, pero sería demasiado largo, ha despertado a esos pueblos dormidos, y les ha creado expectativas, les ha creado ambiciones, y ha desencadenado un proceso mediante el cual ya hoy Occidente ha perdido esa hegemonía. Occidente hubiera preferido, posiblemente, si hubiera tenido conciencia de lo que estaba pasando, que el llamado tercer mundo permaneciera dormido como los beduinos de Palmira. No, los ha despertado. Y hoy todos los pueblos tienen ambición, hoy todos los pueblos quieren el desarrollo. Ha sido ese un daño. El escenario actual en América Latina contiene una variable de la mayor importancia, como es la deuda externa de nuestros países, especialmente en montos tan elevados como los de México, Brasil, Argentina y Venezuela, para citar los principales deudores. ¿Usted piensa que al sufrir nuestros países las consecuencias de un replanteo total de sus economías, de sus importaciones, de sus prioridades, y caerse las fantasías que esa pseudo prosperidad que hacía posible el préstamo internacional de dinero, al caerse esas fantasías, puedan liberarse otras fuerzas creativas dentro de las sociedades de nuestros países? Bueno, no automáticamente, pero es cierto, y usted allí pues hace una pregunta muy penetrante, que el dinero fácil, estos petrodólares que circularon alocadamente en el mundo a partir de 1973, comenzaron por agravar en una forma insólita todas las ilusiones y todas las irresponsabilidades de los dirigentes latinoamericanos. Cuando uno piensa que México pasó en menos de 10 años de una deuda externa de 4 o 5 mil millones de dólares a una deuda externa de 90.000 millones de dólares, que Venezuela pasó de una deuda externa también de unos 3 o 4 mil millones de dólares a una deuda externa de 30.000 millones de dólares, y que no tenemos prácticamente nada que mostrar por eso. Nos damos cuenta de que eso fue como una borrachera. Ahora estamos pagando un muy alto precio en desengaño y en crisis económica. Pero en efecto, y usted ha tenido una observación bien perspicaz, me parece,
es posible que a partir de aquí, a partir de ese golpe, y sin que sean descartables grandes crisis políticas y sociales, Latinoamérica se vea obligada por fin a renunciar a su falta de engranaje con la realidad. Yo no sé qué va a pasar, pero de una cosa estoy seguro: las naciones no perecen, salvo casos rarísimos en la historia de genocidios, ¿no? Pero yo creo que ni a Camboya, donde los comunistas mataron la tercera parte de la población, la han logrado destruir como nación. Camboya persiste y algún día será libre del comunismo. Pues bien, en América Latina estas naciones, a través de no sé qué convulsiones, ojalá las menos posibles, porque las convulsiones siempre son perjudiciales y causan retraso y muerte y sufrimiento, ¿no?, van a perdurar. Aquellos dirigentes quienes no estén a la altura de las exigencias de este tiempo serán barridos, inclusive partidos políticos, inclusive clases dirigentes enteras. Pero muy posiblemente este sea el piso sobre el cual en el futuro se dirá que América Latina por fin comenzó a curarse de sus mitos y a enfrentar la realidad. Aquí en México ha llamado la atención que en su caracterización del sistema mexicano, usted señale que no obstante todas sus críticas que ha recibido, haya funcionado y principalmente debido a una suerte de cultura de la palabra típica de América Latina. Sí, es que México logró lo que yo considero, con todos sus defectos que ustedes los mexicanos conocen mejor que yo, el menos mal sistema político que América Latina ha producido hasta ahora, porque no es ni la anarquía, ni la guerra civil, ni la tiranía, ni el caudillismo continuista, sino es una sucesión presidencial de presidentes que son omnipotentes mientras son presidentes, que no se pueden reelegir y que una vez que han sido presidentes ya no figuran más importantemente en la vida política del país. Y eso ha producido ya más de medio siglo de estabilidad política y de paz civil, que es un bien tan inestimable y tan raro en América Latina, sobre todo si le agregamos una dosis de libertad, como existe aquí, que el sistema mexicano tiene que ser juzgado hasta hoy, y sobre todo si lo colocamos al lado de tragedias horribles como la de Chile, o la de Nicaragua, o la de Cuba, como el menos malo y tal vez, ¿por qué no?, el mejor que hemos sabido hasta ahora crear en Hispanoamérica. Aquí, en Centroamérica, hemos leído su libro y he encontrado señalamientos muy precisos con respecto a los problemas de caudillismo y de intervencionismo norteamericano en la región. 10 años después, la problemática es el intervencionismo cubano-soviético. ¿Cuál es la estructura de esta situación política en base a los tres factores señalados? Centroamérica ha tenido una historia especialmente desgraciada. En una historia desgraciada y sobre todo juzgada por nosotros, desgraciada, general en América Hispana o en América Latina, Centroamérica ha tenido especial mala suerte con, como usted dice, mucha violencia, muchas guerras civiles, mucho caudillismo, mucha tiranía, mucha intervención norteamericana. Y eso hizo a Centroamérica, en el caso de Nicaragua, vulnerable a esta nueva agresión, a este nuevo trauma peligrosísimo que es la intervención soviética a través de Cuba, ¿no? Y eso es especialmente trágico porque a pesar del atraso político, Centroamérica había tenido en los últimos 30 años, desde la guerra, un avance económico muy importante y también un avance político, puesto que la violencia política interna o entre países centroamericanos había descendido notablemente. Y la llamada revolución nicaragüense, confiscada, como se sabe, por los sandinistas, ha atrasado
no solamente a Nicaragua, que la sufre directamente, sino a toda la región, en una forma muy peligrosa y deplorable, de la cual yo no veo, por cierto, no vislumbro buena salida. Aquí en Perú hemos encontrado en su libro amplios señalamientos con respecto a nuestro país. En principio, en cuanto al aprismo, como corriente ideológica que se desarrolló a través de toda América Latina. También con respecto al fracaso de los militares tratando de dirigir políticamente los destinos del país. Sin embargo, para el momento en que usted escribe el libro, aún el APRA no había ganado las elecciones en ninguna ocasión ni había podido llegar al poder. Usted se encuentra actualmente con una situación nueva. Bueno, yo no quisiera comentar la situación política actual por muchas razones. Una de ellas es que el presidente Alan García pues, acaba de tomar posesión. Ha tenido unas primeras actuaciones muy prometedoras, pero es un gobierno como y los gobiernos en América Latina suelen decepcionar las expectativas. Ahora, la contribución ideológica de Víctor Raúl Haya de la Torre es inestimable. Víctor Raúl Haya de la Torre es el teórico político latinoamericano más importante y, en efecto, el aprismo tuvo una gigantesca influencia en todo el continente. Los comunistas, el movimiento comunista internacional, indignado de que Haya de la Torre no se plegara a la Tercera Internacional, emprendió desde entonces una campaña de descrédito brutal contra Haya de la Torre, totalmente injusta. Haya de la Torre es el primer marxista latinoamericano, el marxista más lúcido de América Latina, y además esa cosa rara, porque en él se dio, puesto que fue solamente un teórico y no gobernó, un marxista democrático. Y en cuanto a el otro trozo largo de mi libro que trata sobre Perú directamente, yo también pienso que aquí en Perú ocurrió una cosa muy importante, que fue el fracaso de una dictadura militar sedicente socialista, ¿no? Izquierdista. El socialismo militar fracasó en el Perú. Aquí, en Argentina, hemos encontrado que usted señala en su libro que nuestro país ha sido en el pasado, desde todo punto de vista, el más exitoso de los países latinoamericanos. Sin embargo, después de el fracaso de Perón y del peronismo, el fracaso de las sucesivas dictaduras militares, ¿a usted le parecía que Argentina no encontraba una salida adecuada para la crisis? En este momento, Argentina ya tiene un gobierno democrático. ¿Ha variado su enfoque sobre la situación? Lo esencial, no. Los factores negativos que Argentina ha logrado, desgraciadamente, incubar a partir del pico de su historia, que fue, por ejemplo, la celebración del centenario de la independencia, siguen presentes en forma virulenta. Yo le deseo al presidente Alfonsín, como todos los seres humanos de buena voluntad tenemos que desearle, la mejor suerte en su gestión, pero se enfrenta realmente a problemas muy graves porque la neurosis, lo que yo llamo la neurosis latinoamericana, se ha exacerbado en Argentina, paradójicamente, por lo mismo que este país fue y persiste en ser el más avanzado de América Latina. Pero las expectativas que creó el proyecto latinoamericano de democracia, de libertad, de prosperidad, fueron mayores y más cercanas de cumplirse o más cumplidas aquí que en ninguna otra parte. Y por lo mismo, su frustración tuvo consecuencias psicológicas adversas más traumáticas. Argentina era un país al cual todos veíamos en América Latina como el ejemplo y como la guía de nuestro futuro, en todo sentido, políticamente, culturalmente. De manera que para nosotros ha sido una tragedia, para todos los latinoamericanos, lo que ha ocurrido, y para todos nosotros es muy importante que Argentina
supere la crisis en la que ha vivido desde hace ya 50 años. Aquí en Chile hemos encontrado una sorprendente comprensión de nuestro proceso en su libro, cuando usted señala que Salvador Allende no continuó la tradición democrática y reformista de Chile, sino que provocó una ruptura social e institucional para conducir el país a una revolución. Queremos preguntarle cuáles son las alternativas que usted encuentra para nuestro país. Bueno, a Chile volverá a la democracia. Yo, con relación a Chile, me gusta recordar dos cosas. Y por cierto que a quienes nos están viendo y escuchando, quiero decirles que yo le dedico largos trozos de mi libro, capítulos enteros, a la situación de Chile, porque realmente fue importante en el desarrollo de América Latina. Cuando el presidente Allende venía de ser derrocado, yo que en mi país, Venezuela, hago programas de televisión, le pregunté en una entrevista por televisión a Luis Herrera Campins, que luego sería presidente de Venezuela, sobre la situación en Chile, y tuvo Herrera Campins, quien es demócrata cristiano, tuvo una respuesta tremendamente inteligente. Me dijo: Carlos, antes volverá la democracia a Chile que a Cuba. Aquí en Ecuador, que por cierto también es un país socio de la OPEP, como Venezuela, nos ha interesado muchísimo la descripción de un proyecto político para América Latina que conduciría a la solución de estos problemas básicos de justicia social, libertad, democracia y crecimiento económico. No es el caso en este momento de la realidad en Ecuador. Sin embargo, ¿cuáles son las expectativas que ha despertado en usted nuestro país? Ecuador es una nación latinoamericana, o si se quiere un estado que forma parte de la gran nación latinoamericana, cuya población es solo aparentemente inadaptada pues, al desarrollo. Yo suelo reiterar que los seres humanos somos esencialmente análogos, que el racismo y el desprecio por grupos humanos por razón de su etnia o de su diferenciación con los grupos humanos demostradamente exitosos en el sentido de que han logrado en medida estimable esas metas que usted decía, es una de las cosas que inhiben justamente el desarrollo. Y siempre recuerdo, y espero que Ecuador haya superado eso, ¿no? No sé, casi se lo pregunto yo a usted, que siendo yo adolescente, era muy amigo de una familia ecuatoriana en Caracas. Y la señora, muy gentil persona, me dijo un día una cosa que me pareció terrible, ¿no? Y que pensé que Venezuela, con todos sus problemas, Gómez había muerto hacía 8 o 10 años. Teníamos, sin embargo, una situación social muy preferible y espero que ustedes la hayan logrado. Ella me dijo: Carlos, Ecuador está perdido. Están dejando entrar los indios al tendido de sombra. Han pasado 40 años, espero que las cosas hayan cambiado. Aquí en Colombia, su libro ha despertado una gran expectativa por las
buenas relaciones que hay entre su país y el nuestro. Y también porque usted señala los problemas que ha determinado el hecho de que América, después de su independencia, se haya desmembrado en una serie pues, de repúblicas, más bien con conflictos entre sí, que les impide la cooperación. ¿Qué perspectiva le ve usted a la integración subregional andina, y no solamente en lo económico? La integración latinoamericana es una meta insoslayable. Esa tiene que ser una de las metas de nuestros países. Ahora, ¿cómo lograrla? Ahí no hemos dado pie con bola, no hemos sabido por dónde entrarle al problema. Yo pienso que, según el ejemplo de Europa, la integración debería ser, en primer lugar, económica, pero audaz, franca. La grandeza de Alemania comenzó con una unión aduanera, cuando los distintos pequeños reinados y ducados en que se dividía Alemania acabaron con las trabas al comercio entre sí. Lo hizo Alemania en el siglo XIX, lo hizo ahora Europa en el siglo XX, y aunque han tenido problemas, sin duda alguna, que parte de la explicación de la gran prosperidad de Europa después de la guerra se debe al mercado común. Yo no acabo de entender por qué los países bolivarianos, por lo menos, lo que fue la Gran Colombia, no podemos tener una complementariedad económica verdadera y no esta cojitranca que no llega nunca a ninguna parte. Para entender desde un comienzo las causas endógenas de los problemas de la sociedad hispanoamericana tal como se han dado en nuestro continente, ¿cuáles son las diferencias básicas que establece usted entre la vida social y política en las colonias anglosajonas en el norte de América y las colonias hispánicas en el resto del continente? Yo quisiera aprovechar su pregunta para darle una respuesta final que en cierto modo englobe todo el problema. El racismo es una monstruosa equivocación. Los seres humanos son básicamente análogos, donde quiera. Donde difieren es en su cultura. Y hay culturas, evidentemente, conducentes a lo que hoy llamamos desarrollo, y otras que no lo son. Entonces, si aspiramos al desarrollo, y no podemos no hacerlo, porque una vez que ha sido descubierto, todos lo queremos. El desarrollo es la disminución de las enfermedades, el aumento en la expectativa de vida, la disminución de la mortalidad infantil, es la educación, es la apertura del mundo, es aprender a leer. Es como que a un ciego le devuelvan la vista. Es algo que es demasiado deseable, de manera que la hipótesis que se lanza por ahí o que está de moda de que los pueblos que eran ciegos y sordos y que estaban dormidos estaban mejor como estaban es estúpida, absurda, ¿no? Pero habiendo dicho eso, que hay culturas que arrastran tradiciones y costumbres inhibitorias al desarrollo, vuelvo a lo que primero dije, que los seres humanos somos todos esencialmente análogos. Entonces, el problema, como lo vio Marx con toda claridad, por cierto, es liberar las energías y la ambición de los seres humanos. Casi nadie sabe, casi nadie recuerda, a casi nadie le enseñan en la escuela o en la universidad, aunque se enseña mucho pseudomarxismo, mucho marxismo barato, mucha vulgata marxista, ¿no? Que Carlos Marx, quien era un estudiante de filosofía, preparando un doctorado en filosofía, se interesó en la economía política por lo chocante que le resultó en su extrema juventud
que mientras en Gran Bretaña, en Inglaterra, al lado había desarrollo, en su Renania natal había todavía siervos de la gleba y señores feudales. Entonces Marx percibió, y lo dice junto con Engels en el Manifiesto Comunista, que nadie había sospechado hasta la revolución burguesa, capitalista, la cual describe Marx con un entusiasmo y unos colores, y además verídicos, como nadie nunca lo ha hecho ni antes ni desde entonces. Nadie podía sospechar que hubiera en el regazo de la sociedad humana tanta creatividad, tanta capacidad de producir riqueza. Pues bien, si eso se desencadenó primero en Gran Bretaña, luego casi enseguida, y en vida de Marx, en Alemania, que era un país semifeudal, pues también puede pasar en el Perú, o en Venezuela, o en Argentina, o en México, o en el llamado tercer mundo, o en este país donde estamos ahora. Y si estamos conscientes de eso, podemos tratar de remover, de desbrozar los impedimentos a la iniciativa, a la ambición humana, que es lo que ha causado el desarrollo allí donde existe. De manera que, para responder entonces en forma concreta a su pregunta, ¿qué es lo inhibitorio? ¿Qué es lo que hemos heredado en Hispanoamérica culturalmente, no biológicamente? Biológicamente somos tan capaces como los ingleses, como los alemanes, como los norteamericanos, como los japoneses. Hemos heredado una tradición política, o una tradición, no la califiquemos, de rechazo a la modernización, de autoritarismo, de desconfianza de la libertad. Estas repúblicas que han sido independientes desde el comienzo del siglo XIX y que no han cesado de reiterar que en ellas existe la libertad y que cuando han tenido dictaduras, esas dictaduras o esas tiranías han dicho que su razón de ser era, como Porfirio Díaz, crear las condiciones para la libertad. Sin embargo, no han liberado a sus pueblos. En Lima hay una vasta economía subterránea que produce una proporción gigantesca de lo que los mismos limeños consumen. Y esos son gente bajada de la sierra, algunos que apenas hablan español, y sin embargo logran vencer la acumulación de reglamentos, leyes, ordenanzas, prohibiciones, abusos de la policía, abusos de los funcionarios municipales, abusos del gobierno nacional, y logran producir bienes, producir servicios, hacen casi todas las zonas de viviendas que hay en Lima, prestan casi todo el transporte colectivo. ¿Qué no haría esa gente si el sistema sociopolítico, en lugar de impedirles su espíritu empresarial, de frenárselo, de castigarlo, lo desencadenara? Esa es la revolución que nos hace falta. No la estúpida reaccionaria revolución marxista, sino la revolución capitalista, la revolución que libere las energías de los seres humanos. El día que la hagamos, y yo espero que sea pronto, América Latina en cortos años logrará su desarrollo como lo logró Alemania o